Bueno, vamos entonces a pasar al problema número 2. Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla para que lo vean. El problema número 2 me dice que ahora se determinaron los coeficientes de sedimentación de una macromolécula esférica, en soluciones de diferentes concentraciones. Nuevamente concentración en gramos por decilitro, esta vez no se me va a escapar la tortuga, desde 1 hasta 8 gramos por decilitros. Y luego tengo determinados los coeficientes de sedimentación, esos valores son 10 a la 13 veces más grandes de lo que en realidad son, medidos en segundos. Entonces, los valores de los coeficientes de sedimentación obtenidos por ultracentrifugación, como vieron ayer en la teoría, van desde 3,7998 hasta 2,9039, 10 a la menos 13 segundos. Profe, Sí. ¿la teoría de sedimentación está en el transparente? No sé si todavía ha sido subida. Me parece que no. No, no la subieron. Bueno, no se preocupen. Ahora para hacer este problema les voy a dar los conocimientos suficientes para hacer el problema. Después la otra parte lo ven cuando la suban. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el coeficiente de sedimentación a dilución infinita. Esto se parece mucho al problema anterior. O sea, ¿qué vamos a hacer? Simplemente graficar los coeficientes de sedimentación en función de la concentración. Aparece una nueva relación empírica, entonces cuando extrapolamos a 0, calculamos el coeficiente de sedimentación a dilución infinita. ¿Eso está claro? Y luego tenemos que calcular el peso molecular, sabiendo que, bueno, el volumen específico es 0,72, igual que antes. Acá sí viene la densidad de la solución, que es 0,99404 gramos por mililitro, y tengo de dato el coeficiente de difusión a dilución infinita, que es 1,086 centímetros sobre segundos. Para eso ya lo saben. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con la sedimentación? Si nosotros tenemos grandes moléculas, macromoléculas, suspendidas en una solución, puede pasar de que la fuerza de gravedad haga como ejerza su atracción sobre esa partícula. Entonces, la partícula que va a tender a ir hacia el fondo del tubo, o sea, yo tengo esta macromolécula en una probeta, entonces va a sentir una fuerza hacia abajo que la está tirando por la fuerza de la gravedad. ¿Qué pasa? Una partícula moviéndose en un fluido sufre también, o sea, desplaza hacia arriba, lo que no me acuerdo quién salió gritando eureka, o sea, creo que fue... Arquímedes. Arquímedes, porque leí un libro de Pitágoras y ahora me había quedado Pitágoras. Arquímedes, el principio de Arquímedes, que tenemos que la fuerza es la que ejerce una masa con el mismo volumen del solvente que se desplaza. Y luego también tenemos una fuerza de resistencia a ese movimiento hacia abajo por la viscosidad del medio en el que se encuentra. Entonces, la cuestión es que la fuerza que termina ganando es la fuerza que manda la partícula hacia el fondo, o sea, la sedimentación. Bien, ¿qué ocurre? Si yo quiero hacer esto, o sea, ¿de qué va a depender? Como ahí entra la viscosidad y el empuje hidrostático, la macromolécula va a sedimentar más rápido cuando menos resistencia viscosa ejerza. Entonces yo, si pudiera medir parámetros a partir de esta sedimentación, tendría más datos para determinar la forma que tiene esta macromolécula. ¿Qué pasa? Estos procesos de sedimentación, si yo los dejo
la gravedad pueden tardar días, meses o años. Entonces, dependiendo del tamaño de la macromolécula. Entonces, lo que se suele hacer es acelerar el proceso de la gravedad metiéndole más aceleraciones de la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Meterla en este aparato que es una centrífuga. Lo que hace la centrífuga es, en lugar de ir ahora hacia abajo, va a ir por la fuerza centrífuga hacia afuera. Y eso va a acelerar los procesos, eso va a depender de la velocidad a la que gira y el radio a la que se encuentran. Bueno, en la teoría vieron, o sea, se colocan la muestra en una celda donde se le mide el radio interior, el radio exterior, y se mide el movimiento de las macromoléculas por medidas de absorbancia. Eso me da una idea de qué tan rápido se va moviendo el frente. O sea, que voy a tener que en un momento todas las moléculas se van a acumular al fondo de, en este caso al costado de la celda donde estoy midiendo. Es como si ustedes van en un auto y el auto gira de golpe, ustedes se tiran hacia afuera. Bueno, en este caso las macromoléculas van quedando hacia afuera, entonces uno lo que va midiendo es la derivada de la concentración en función de este radio de giro. Con este radio de giro sale nuevamente esta forma de la campana y puedo calcular el coeficiente de sedimentación. ¿Sí? Esto fue un raconto muy corto de más o menos lo que vieron ayer. Después, en todo caso, vuelvan a ver la teoría cuando, creo que en estos días, hoy o mañana tiene que estar subida ya. Bien, entonces, el coeficiente de sedimentación, también hay una fórmula empírica que me relaciona el coeficiente de sedimentación con el coeficiente de sedimentación, con la concentración, y puedo calcular el coeficiente de sedimentación a dilución infinita si yo grafico el coeficiente de sedimentación, que está dado en segundos, en función de la concentración, que puede estar dado en gramos o gramos por litro o gramos por decilitro. Entonces, para calcular el coeficiente de sedimentación, yo voy a tener varios puntos experimentales, hago una extrapolación a concentración cero, y este va a ser el coeficiente de sedimentación a dilución infinita. Entonces, fíjense, tenemos nuevamente los valores en gramos por decilitros en función de los coeficientes de sedimentación elevados por 10 a la 13. Entonces, quiere decir que estos valores, o sea, los coeficientes de sedimentación, va a ser este número dividido 1 por 10 a la 13. ¿Sí? Entonces, copio estos números y me quedan de esta manera. Entonces vamos a hacer lo que hicimos antes. Vamos a graficar. Ahí está. No sé, bueno, no sé qué pasó antes. Pero esto es el de concentración. Entonces el eje X es concentración en gramos por decilitros. Y el eje Y es en segundos. Finalizamos. Bien, entonces podemos ir por dos caminos, o calculamos la ordenada al origen como lo hicimos antes acá, la vamos a calcular acá y listo, si no después ustedes les ponen la línea de tendencia. Entonces, esto va a ser intersección eje, datos de Y, datos de X, cierro paréntesis, y este es el valor de sedimentación
a dilución infinita, en segundos, ¿sí? Unidades segundos. Entonces, es 3,83 por 10 a la menos 13, ¿sí? Que creo que da como debería dar, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Preguntas? No. Bien. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular el peso molecular teniendo de dato, entonces, el volumen, el parcial específico, la densidad de la solución y el coeficiente de difusión. ¿Qué fórmula vamos a usar para calcular esto? Pues la fórmula, y esta es una fórmula con la que vamos a trabajar bastante. Ven esta fórmula que aparece acá en este S igual al peso molecular por 1 menos el volumen específico por la densidad de la solución por D sobre RT? Bien, se copian esa fórmula porque es la que donde dice S podemos poner S0 y donde dice D podemos colocar D0. O sea, el coeficiente de sedimentación a dilución infinita se relaciona con el coeficiente de difusión a dilución infinita. Yo no sé, esta es una teoría que se daba hace varios años. No sé si lo dio a partir de este PDF, pero bueno, la fórmula no ha cambiado a lo largo de los años, así que pueden copiarla tranquilos. Y escúchenme una cosa, el paréntesis esto se denomina también factor de flotación. Bien, a partir de esta fórmula, ¿qué van a calcular? El ítem B, que es calcular el peso molecular. Fíjense, tienen todos los datos. O sea, el coeficiente de sedimentación a dilución infinita lo acabamos de calcular, ¿sí? Les da de dato el volumen específico, la densidad y el coeficiente de difusión a dilución infinita. ¿Estamos? ¿Qué R voy a usar? Y me fijo en qué unidades está el coeficiente de difusión. Seguramente está en unidades CGS, por lo tanto voy a usar el R de CGS. ¿Para qué? Para que me dé el peso molecular en gramos por mol. Si no me daría, si utilizaría el del sistema internacional, me lo daría en kilogramos por mol. ¿Estamos? Les doy... Profe, Sí. ahí usaríamos la ecuación como en el ejercicio 1, ¿no? Sería lo mismo. Sí, o sea, pero van a usar esta ecuación para calcular el peso molecular. Sí, ok. Ahí ¿Sí? está.